Estimados amigos, nuevamente aquí en Plataforma Democrática, con Víctor Andrés García Belaunde, con Juan Cheput y Ángel Delgado en la conducción. Y en esta oportunidad tenemos una grata visita, una invitada de lujo, Claudia Hernández, quien además de ser comunicadora social, además de ser periodista, tiene también una amplia experiencia en materia de la contratación pública, que es un tema de gran relevancia. Bueno, entonces le damos la bienvenida aquí a Claudia de modo especial y yo quería empezar este programa planteando lo siguiente. Creo que sobre el tema de Vizcarra y todos sus adláteres ya se ha hablado bastante, inclusive es muy probable que la prensa siga profundizando esa línea de investigación. Pero yo quiero que en este programa nosotros vayamos un poco más de este hecho que tiene una grave significación, pero tengo la sensación que no es lo más importante. Lo más importante es justamente lo que han hecho estos personajes y ponerse a plantear la compra de estas vacunas chinas y preguntarnos, ahora que están interviniendo los órganos de la Fiscalía, de la Contraloría y del Congreso de la República, entre otros, la pregunta es, ¿por dónde debe ir la investigación para trascender el campo de las personas implicadas e ir a la materia que, como una sospecha legítima, se ha levantado en torno a la propia contratación de estas vacunas? Yo quería entonces empezar con Claudia y preguntarle, a partir de su experiencia, cuáles son los hechos más relevantes que tú consideras de modo genérico y plantearnos también por dónde crees que debería ir en consecuencia la investigación correspondiente. Claudia, adelante. Muchísimas gracias. En principio, encantada y gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a ti, Ángel, a Juan, a Víctor Andrés. Muy feliz de poder dar mi opinión acerca de este tema que lamentablemente en medios de comunicación y las redes sociales vemos bastante limitado. ¿En qué sentido? Existe una demanda social por querer conocer el detalle de toda la lista de VacunaGate. Sin embargo, no se ha analizado el tema a profundidad. Justo el día de ayer, en unos videos de economía con Claudia María, que se publican en las redes sociales, hablé acerca de este tema y la necesidad que se investigue el meollo del asunto en el proceso de adjudicación del contrato de Sinopharm. Desde mi perspectiva, en las contrataciones estatales en el sistema de proveedores con el Estado peruano, yo les puedo comentar lo siguiente. Si nosotros como proveedores nacionales para todo tipo de proyecto de inversión pública, servicio o sector, estamos obligados a respetar unos parámetros de normas antisoborno con los funcionarios públicos, con los ministerios, con los gobiernos regionales y toda la extensión de la palabra en el campo estatal y en la administración pública, ¿por qué entonces podríamos pasar por alto esta donación de vacunas, este incentivo, esta aceitada que podría interpretarse la vacunación temprana de los funcionarios públicos antes incluso, muchos de ellos, habiendo recibido el shot antes de cerrar las negociaciones con el laboratorio Sinopharm? Yo les comento, si desde el campo de las adjudicaciones públicas nosotros entonces estamos obligados a tener incluso certificaciones internacionales como el ISO antisoborno, el 37001, que nos impide dar regalos, algún tipo de detalle comercial, de posicionamiento de marca, de acercamiento con los funcionarios con los que nosotros estamos trabajando, porque entonces podríamos pasar por alto esta licitación siendo incluso un marco mucho más exhaustivo, que es en el campo internacional. En esta medida, creo que el Congreso de la República, en la comisión de investigación asignada para el caso de Sinopharm y de VacunaGate, va a quedar bastante limitada. Necesariamente tiene que tener el acompañamiento concurrente de Contraloría General de la República para poder acceder a los términos de referencia y a las bases de la adjudicación del contrato de Sinopharm con la vacuna china. Eso tiene que ser público, no es negociable, es algo en donde también debe de participar definitivamente Fiscalía para detectar los vicios ocultos o algún posible dolo en el direccionamiento de la preferencia de la vacuna china. Correcto. Muchas gracias. Efectivamente, creo que la investigación tiene que caminar en esa dirección para no desviarnos por las anécdotas o los aspectos menos relevantes y entrar a lo que nos interesa a todos. Si estas vacunas se han adquirido en un proceso regular o por el contrario,
tendrían vicios que sospechamos que son graves. Y en esa medida yo quería preguntar a Víctor Andrés lo siguiente: ¿cómo explicarnos racionalmente, sensatamente, que este gobierno que estuvo anunciando y estuvo en negociaciones desde mediados del año pasado no haya podido cerrar una compra con diversos laboratorios con los cuales dice que conversó? Porque mira, no es un problema de dinero, o sea, hay un presupuesto público, el Perú tiene reservas como para poder comprar, ni tampoco se puede aquí señalar que hay una traba burocrática, porque estando en una situación de emergencia, cualquier medida que obstaculizara podría fácilmente salvarse. ¿Por qué Vizcarra no ha podido comprar? ¿Por qué esta demora sospechosa? Quizás esperando que se desechen a los otros postores, a los otros laboratorios, para quedarse solamente con Sinopharm, para comprar este tipo de vacunas. ¿Cómo explicarnos una situación que desde el punto de vista lógico aparentemente no hay una respuesta satisfactoria, Víctor Andrés? Bueno, yo entiendo que las compras tienen un mecanismo y felicito a Claudia Hernández por su exposición, me parece muy clara, y además ella es, como nadie, experta en contrataciones del Estado, ¿no? Contrataciones públicas. Que hay algo que hay que revisar más adelante, porque lamentablemente hemos visto también cómo se han querido comprar, no sé si llegaron a comprar congeladoras para las vacunas, direccionando la compra a un solo proveedor, y lo hicieron a través de la OIM, ¿no? O a la Organización Mundial de Inmigraciones, que nada tiene que ver en el asunto, que se encarga de inmigraciones, que no se encarga de los haitianos que están en la frontera, pero sí se encarga de compra de congeladores para las vacunas. Entonces, yo creo que eso es parte del problema. Ahora, ¿por qué no se compró? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que han estado idiotizados los funcionarios con el tema de la vacuna Sinopharm. Sinopharm ha hecho una buena propaganda interna, casa por casa, escritorio por escritorio, y los ha convencido de que la vacuna de ellos era la mejor. Han hecho un buen trabajo, han ofrecido su producto, y eso los ha nubilado para no ver otra cosa más, ni interesarse por otra cosa más, con diferentes excusas. Yo creo que ahí hay parte de la corruptela y el favoritismo, digamos, hacia una marca, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que acá lo que alguien ha dicho por ahí me parece muy importante. ¿Qué diablos hace la Cancillería negociando? Pero si ni siquiera la Cancillería puede comprar bien una embajada. Hemos visto cómo la embajada que se compró en época de Humala, en Madrid, fue una compra desastrosa, de un local de la embajada. Y entonces, si la Cancillería no puede comprar bien en el extranjero, ni siquiera sus propios locales, que necesita mucho, algunos tiene, pero otros no, y las grandes compras que hicieron el Perú en el extranjero, la embajada de Perú en Washington, fue comprada por Beltrán, que no tenía nada que ver con la Cancillería, por ejemplo. Y entonces, cuando vemos todo eso, nosotros decimos qué capacidad de negociación tiene la Cancillería, cuando las oficinas comerciales del Perú, por ejemplo, no están dentro del ámbito de la Cancillería, si están dentro del ámbito del Ministerio de Comercio Exterior. Entonces, ni siquiera eso pueden hacer. ¿Por qué diablos le dan a la Cancillería esa gran potestad? Y ahí viene, pues, la mala decisión y, además, la corrupción de los propios miembros de la Cancillería que negocian en nombre del Estado peruano. Se quedan con las vacunas, se quedan ellos siendo ellos los primeros vacunados. O sea, entregarle un negocio de esta naturaleza tan grande, tan importante, tan delicado, tan urgente a gente muy buenos profesionales, pero que no son negociantes, me parece que fue un gravísimo error. Yo creo que ese es parte del error de Vizcarra. Y lógicamente el interés de amarrarse con unos y no con todos, ¿no? Sí, ahora la pregunta es si es solamente error y negligencia, si solamente es estupidez, digámoslo claro, o si, como empieza ya a abrirse el escenario, hay ahí una actitud dolosa, adrede, de tener beneficios incorrectos. Porque, claro, el hecho que sea la Cancillería de Relaciones Exteriores, cuya función, como bien lo ha explicado Víctor Andrés, no es la compra-venta de ningún producto, ni mucho menos,
menos en un contrato especializado, en una adquisición de estas vacunas. En todo caso, ahí debió estar el Ministerio del Ramo, el Ministerio de Salud, y hacerlo a través de un mecanismo mucho más transparente. Pero yo quería preguntar, en ese contexto, preguntarle a Juan si es dable que a estas alturas del camino, ¿no?, el contrato de suministro sea secreto de Estado y que los peruanos no sepamos, la opinión pública no sepa todavía cuál es el costo real de estas vacunas. ¿Esto tiene algún tipo de justificación a tu juicio, Juan? Muy buenas tardes, Ángel. Me uno a tu bienvenida y a la felicitación de Víctor Andrés a Claudia Hernández, que indiscutiblemente está haciendo un gran aporte, porque ha traído a colación términos que están prohibidos en el debate y en los medios de comunicación, el de términos de referencia, por ejemplo. Los términos de referencia son fundamentales para poder establecer un mínimo de negociación. Es el hilo conductor a través del cual empiezan las conversaciones con diversas organizaciones, en este caso laboratorios, y de eso nadie está hablando. Entonces, ante tu pregunta, ¿es dable que esto esté oculto, el contrato final? Pues no, de ninguna manera. No es un asunto que merezca la confidencialidad extrema. Es un asunto que, siendo ya político, debería ser ventilado a toda la población. Sin embargo, no solamente no sabemos el costo final de las vacunas, sino tampoco sabemos quiénes han sido los vacunados. Por lo tanto, acá ya hay una fuerte connotación política que definitivamente va a sacudir los cimientos éticos y morales de este país. Mira, cuando nosotros hablamos de las vacunas con Sinopharm, estamos olvidando algunos elementos importantes. En el semestre pasado ha habido miles de muertos en el Perú. Y miles de muertos que no han sido sincerados, que han venido acompañados de algo espantoso. El Perú ha sido el único país que no ha cerrado contratos en términos de vacunas con varios laboratorios. Chile ha trabajado con 3 laboratorios y en algún momento con 4. En el caso de Colombia, con 5 laboratorios para concretar con 3. En el caso de Brasil, con 6 laboratorios para concretar también con 3 o 4. Acá en el Perú con 1 solo. Y aún más, hay rumores que se saboteó el trabajo con Pfizer, exigiéndole cosas imposibles, como por ejemplo que un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud viaje a Alemania a ver el proceso de producción de la vacuna para supervisarlo. O sea, ¿qué tiene que ver un peruano supervisando el trabajo de producción de la vacuna cuando sabemos que una introducción nueva al mercado farmacéutico está protegida por leyes de propiedad intelectual y ese tipo de cosas? Más aún cuando es un producto nuevo. Entonces, exigir ese tipo de condicionamientos obviamente obligó a algunos laboratorios a alejarse. ¿Y para qué exigían eso? ¿Para caer en manos de Sinopharm? ¿Para que se convierta en el único laboratorio que podía proveernos de vacunas? ¿Para limitar nuestra negociación a los chinos? Entonces, acá hay muchas cosas en las cuales tiene que trabajar ya la Contraloría y la Fiscalía y también el Congreso, porque el Congreso, en una comisión de investigación, puede tener acceso a información relevante que en el camino fiscal puede ser más lento. El Congreso fácilmente puede abrir el secreto telefónico de la canciller, por ejemplo, algunas comunicaciones de los funcionarios y de repente tener acceso a la lista definitiva de vacunados, porque acá ha habido una compra de silencio. Hay algunas personas que eran críticas de Vizcarra y de la noche a la mañana se convirtieron en acompañantes silentes de sus tropelías. No sabemos si hay mayor cantidad de periodistas involucrados en todo esto o funcionarios que en algún momento se pusieron de pie, ¿no?, para reclamar que se vaya Merino. Entonces, es fundamental saber la lista final y no hay ningún tipo de cláusula de condicionamiento para el silencio y el ocultamiento. Eso debe ser de ojo público a la brevedad. Correcto, sí, yo creo que esas son las preguntas. Mira, yo quería preguntarte, Claudia, a la luz de tu experiencia, si en una compra de esta naturaleza que tiene tanta significación por la salud de los peruanos de por medio, ¿por qué los países de la región han optado, como nos recuerda Juan, por una compra diversificada? Porque han buscado distintos mercados y han hecho varios contratos, 3, 4, 5. ¿Y por qué en el Perú, a diferencia de todos ellos, nos hemos enganchado solamente con uno? Además,
con uno que ni siquiera nos ofrecía la vacuna inmediatamente, porque bueno, podrían decir a alguien, bueno, compré por la premura. Aquí, mira, lo que ha anunciado el señor Sagasti en el mes de enero fue que venía 1 millón de vacunas en el mes de enero de este año, llegaron en febrero, pero las nuevas vacunas, o sea, el gran paquete de vacunas, recién llegará en el segundo semestre de este año, ¿no? Habiendo un enorme vacío al medio. La pregunta es, ¿por qué el Perú no opta por la diversificación y de acuerdo a los procedimientos regulares en una compra de esta naturaleza de un monto millonario en cuanto al dinero, por qué se opta por una sola oferta y por qué no se diversifica la compra, adquisición de estas vacunas, Claudia? Fíjense, les voy a trasladar información privilegiada. Yo les he comentado en los microprogramas de economía que tengo, no ha tenido tanto rebote, lo comparto ahora con ustedes. En algún momento del proceso de adquisición de las vacunas, yo tuve acceso a una corporación internacional que trabaja con muchos de los laboratorios médicos. Hay una cosa que no se ha dicho. No era solamente el Perú el que tenía que negociar un presupuesto, una adjudicación a un determinado laboratorio, porque el Perú no ponía necesariamente sus pautas. Partamos por eso. Hay algo que es crucial y que se tiene que tomar muy en cuenta. Los mismos laboratorios habían tenido un mapa de todas las zonas rojas activadas con COVID en el mundo y se había trabajado una determinada cantidad de vacunas. Ustedes saben que es muy complejo el tema de la industrialización de todas estas vacunas o de la producción masiva. Entonces, habían preferencias por aquellos países, ojo, que habían transparentado al 100% la información y la estadística, la casuística en cuestión de índices de mortandad, en cuestión de estrategias de contención del COVID en cada uno de los países. Y si bien ustedes comprenderán, yo no puedo revelar la fuente, he tenido acceso justamente a una comunicación con uno de los laboratorios que precisamente no cerró con el Perú, un laboratorio muy importante. Y una de las cosas que me trasladaron off the record fue precisamente de que el Perú no había mostrado claridad. Al no mostrar claridad y evidentemente dar tufillo, ¿no?, de cosas que no están yendo por un campo correcto, ellos también están en una, digamos, tienen la libertad de poder retrotraer sus intenciones de suministro de la vacuna a ciertos países como lo es el Perú. Y es algo que nosotros hemos visto, porque en los programas del mediodía y en las conferencias de prensa que daba Presidencia en la gestión anterior, siempre se nos iba cambiando la información. Eso es algo que todos nosotros hemos sabido y el tiempo dio la razón y ubicó las fichas en el lugar que correspondía. La casuística no era precisamente la correcta. El índice de mortandad que había superado los 38,000 muertos. Tenemos diariamente 900 muertos al día. El día miércoles han fallecido 850 personas. Nosotros tenemos a nivel mundial la peor estrategia de contención de la pandemia. A pesar de haber tenido recursos como para poder tomar decisiones sabias y muy a pesar también de haber tenido la ventaja, por ser el país con mayor muertes, de negociar abiertamente con los laboratorios el primer suministro de vacunas. No es tan cierto de que solamente se haya negociado con Sinopharm, eso sí debemos decirlo. La gran pregunta es si se puede establecer también dentro de esta comisión investigadora que va a dirigir el Congreso y la misma Contraloría puede tener acceso a la data, a la política corporativa de los mismos laboratorios para conocer exactamente cuál ha sido la negativa para el suministro de vacunas al Estado peruano. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si me permiten también un comentario en relación a lo que dijo Víctor Andrés. Habló acerca de la OIM y habló acerca de la incapacidad probablemente del Estado peruano para emprender por sí mismo el tema de la compra y la negociación. Y se hablaba de que esta misión se le había dado a Cancillería. Por ejemplo, cuando se mencionan organismos internacionales como la OIM, que puede ser también PNUD, que puede ser cualquier otro ente multilateral, en este caso mundial, se les convoca cuando el país carece de la experiencia y de la capacidad de gestión
como para poder emprender esa misión. Es algo parecido a lo que sucedió con los Juegos Panamericanos cuando se establece el acuerdo government to government con el Reino Unido, porque no se tenía la experiencia en ese momento de hacer un boom de inversión en materia de edificaciones olímpicas. Lo mismo ha pasado con reconstrucción con cambios. Ante la lentitud y la falta de celeridad del Estado para poder emprender cosas que son de principal urgencia para nuestro país, se le delega contractualmente esa responsabilidad a alguien más. En este caso ha vuelto a ser el Reino Unido. La OIM y los organismos internacionales participan exactamente con las mismas causales. Ellos participan en base a la carencia de capacidad del Estado mismo para poder emprender todo este tema de vacunas, ¿no? Y eso es algo que llama potentemente la atención, porque yo sí coincido con Víctor Andrés. Esa es una labor que tranquilamente se ha podido centralizar en el Instituto Nacional de Salud o en el MINSA propiamente dicho. No hay otra cosa distinta en el proceso de licitación pública o internacional de vacunas a lo que ya se hace acá en el mercado privado, o con los proveedores nacionales, o para cualquier otro tema de suministro de material médico. Esto ya se ha hecho muchas veces en entidades como, por ejemplo, si hablamos del tema de salud, ¿no? De MINSA, salud, los mismos gobiernos regionales lo hacen, capacidad hay. Esto no ha tenido que ser tan complejo. Yo creo que acá, lamentablemente, la burocracia ha sido lo primero que nos ha acercado, ¿no? Y finalmente eso ha costado vidas humanas, y eso es lo que más sucede. Sí, muy bien, creo que el dato que nos estás ofreciendo en esta oportunidad es muy relevante, y eso es algo que debería ser conocido y debe ser una línea también de investigación. Yo quería preguntarle a Víctor Andrés lo siguiente: toda vez que él ha hablado de la Cancillería, que no es el órgano idóneo para este tipo de tratativas y de compra, ¿qué debería hacer ahora el nuevo canciller, Alan Wagner, ¿no? Aquel que con gran ingenuidad un día antes estaba saludando todavía a la doctora Massetti, diciendo que debería quedarse en base a todos sus méritos, y por supuesto ha quedado totalmente desmentido por las confesiones que ha tenido que hacer ella al descubrirse que ha estado, primero que se ha vacunado, pero además manejando irregularmente todo este proceso. Digo esto porque es un hecho que la gente que ha estado en la negociación, todos ellos se han vacunado, y eso es una demostración de las prebendas o sinecuras que han recibido por ello. ¿Qué cosas debería hacer el embajador en una situación de esta naturaleza? ¿Cómo tratar de revertir una situación que puede ser onerosa para el país y puede causar un perjuicio? ¿Qué decisión debe tomar el gobierno de Sagasti si no quiere verse comprometido con las trapacerías cometidas durante la gestión de Vizcarra? Víctor Andrés. Bueno, yo creo que Alan Wagner tiene muchos años, creo que son 80, mucha experiencia, buena imagen, buena trayectoria. Yo creo que él está ahí un poco para lavarle la cara a la Cancillería, ¿no? Hemos estado en manos de, lamentablemente, la segundilla de Torre Tagle, y yo creo que él tiene que preocuparse en levantar el prestigio de Torre Tagle, que era tan famosa Torre Tagle como Itamaraty. O sea, Torre Tagle, el cuerpo diplomático peruano, era, junto con Itamaraty, los mejores de América Latina. Entonces eso lo ha destruido esta señora con sus satélites negociando y para ella y vacunándose ellos y su entorno más cercano. Yo creo que eso, la labor de Wagner debe ser esa. En segundo lugar, dejar de lado la Cancillería para negociar, que negocien los que saben negociar y los que conocen el tema. Me parece que la Cancillería no está en este momento preparada para negociar este tipo de cosas, aunque parecería que ya se acabó la negociación. Pero, y finalmente lo que tiene que hacer Wagner es ser el equilibrio, ¿no? Ser la mesura, ser la responsabilidad, porque están manejando las cosas realmente muy mal. Yo creo que él tiene que hacer una reforma también dentro de la Cancillería, y con algunas bajas que tienen que darse de todas maneras, que es la única manera de poder recuperar el prestigio que ha perdido la Cancillería. Sí, creo que es necesario que se haga ahí un zanjamiento profundo con toda esta gente que se ha prestado a lo que ya aparece como un inmenso negociado. Yo creo que los indicios y el paso de los días
va a ir configurando una situación realmente calamitosa, donde incluso las cosas que hasta ahora sabemos de la vacuna y el aprovechamiento ilegítimo del poder va a quedar en un segundo nivel. Y si esto es verdad, creo que nos sirve para alimentar una legítima sospecha, porque las personas nos movemos por indicios y por antecedentes. Si el señor Vizcarra, su ministra favorita, la señora Massetti, y la canciller al frente, mintieron, se vacunaron de espaldas al país, ¿no? ¿Por qué tendríamos que creer, Juan, de que no han hecho otra suerte de latrocinios y actos que entran dentro de la esfera delictiva? Por ejemplo, ¿qué relación tiene este tema de las vacunas con esta negativa terca del señor Zamora, exministro de Salud, para comprar las pruebas moleculares que eran las únicas que podían detectar la enfermedad, a diferencia de las pruebas serológicas? Eso se ha dicho y no hay hasta ahora una explicación sobre la materia. Entonces, si tú empiezas a atar cabos, Juan, te vas a dar cuenta que esto no es solamente el presidente que quiso beneficiar a él y a su familia y a sus amigos, que ya es una cosa grave, sino aquí habría algo mucho más significativo que yo creo que tenemos que llegar a fondo. Creo que esta sospecha que tenemos los ciudadanos no es legítima, no se basa en estos fundamentos, en estos hechos, en estas preguntas que quedaron sin respuesta desde el año pasado. Juan. Por supuesto, yo no tengo ninguna duda que se han forjado grandes fortunas a costa del dolor de millones de peruanos. Hay países que han derrotado al coronavirus sin necesidad de la vacuna. Ahí tenemos a los países como Australia, Nueva Zelanda, en los cuales profundas campañas de concientización ciudadana, en el sentido de que se use mascarilla, se guarde distancia social, se eviten las aglomeraciones, que promuevan las ventilaciones, que se laven las manos, generaron las condiciones para que la gente no se contagie y derrotaron al coronavirus. En el Perú no ha habido ni una sola campaña profunda de concientización, como sí se hizo en el año 2008-2009 contra el SARS, la famosa fiebre porcina, en la cual participaron artistas y una serie de personalidades para decirle a la gente que tuviera buenas costumbres. Acá no se ha hecho nada. ¿Y por qué no se ha hecho nada? Porque yo creo que se han buscado las condiciones para que el drama y el caos se instalen y de esa manera, a través de decretos de urgencia, empezar a hacer una serie de compras que muchas veces no se justificaban, y como los decretos de urgencia te permiten cierto secretismo inicial, pues empezar a orientar las compras a dedo. Entonces, acá de por medio ha habido una gran corrupción. Y yo tampoco, por la experiencia política que todos tenemos, no nos podemos pues autoengañar, ¿no? Si la señora Massetti mintió con convicción ante el Congreso y la opinión pública diciendo que ella no se había vacunado y que era la última en vacunarse, es porque ha coordinado versiones, tal y como en su momento otras personas como Miriam Morales o Karin Roca mintieron que nunca habían conversado y luego salió el audio. Acá definitivamente está la mano de un titiritero que les pidió de que no digan la verdad inicialmente, para de esa manera poder consolidar un proceso de ocultamiento de pruebas o de versiones inexactas, que ante la opinión pública les permita quedar en mejor pie. Acá hay una profunda corrupción. Y dicho sea de paso, estando Martín Vizcarra involucrado en ese asunto, pues no debemos olvidar que él fue el personaje que se juntó con sus allegados, con su personal más cercano, para coludirse en mentirle al Congreso y a la Fiscalía. Y luego desaparecieron cientos de correos electrónicos en los cuales había intercambio de información. Y por otro lado, tampoco debemos olvidar, ya en el plano de lo que han mencionado, que el ministro Abel Salinas, que estuvo tan solo 5 días con Manuel Merino, a las horas de asumir su gestión, ordenó que a nivel nacional empezar un proceso de pruebas moleculares, a las horas, para de esa manera poder cercar los contagios y hacer cuarentenas focalizadas, a las horas, ya 2 días después. Sin embargo, ni Zamora ni Massetti hicieron lo elemental. ¿Por qué? Porque había un gran negocio.
y ese gran negocio se tiene que determinar si ha significado algún tipo de beneficio para ella o para Vizcarra o para otros, pues acá indiscutiblemente a costa de la vida de millones de peruanos, de miles de peruanos, perdón, se han generado una corriente de corrupción que es necesario investigar. Sí, muchas gracias, Juan. Yo quisiera añadir algo, Ángel. Mira, yo creo que la solución, además, aparte de lo que se ha dicho, es ante el fracaso del Estado, de nuestra burocracia, de poder adquirir en forma transparente, limpia y oportuna vacunas y pruebas moleculares, rápidas, qué sé yo, ventiladores, etcétera, que permitan que la actividad privada lo pueda hacer. O sea, nadie más interesado que una compañía de seguros que sus empleados tengan o sus clientes estén vacunados, porque van a haber menos fallecimientos y van a tener que pagar menos pólizas. Mucho más interesados que las AFPs en que sus afiliados no se mueran, serán ellos mismos y le darán vacunas a todos ellos. O sea, hay que descentralizar la labor sanitaria antipandemia del Estado, y la única manera de hacerlo es permitiendo que otros lo puedan hacer, sin que eso signifique que el Estado renuncie a sus facultades. Claro, esa es una buena conclusión, estimados amigos. Creo que aquí está funcionando la lógica del perro del hortelano, donde no hay razón alguna para que no se permita que aquellos que están en capacidad de comprar vacunas en el mercado internacional lo hagan y puedan atender a sus respectivas poblaciones. Y entonces le darían al Estado, al gobierno, el campo abierto de todas aquellas personas vulnerables que no están dentro de esa posibilidad para poder centrar todos sus esfuerzos de modo importante, dejando ya que otros sean los que puedan hacerlo. Yo quiero expresarles a todos ustedes mi agradecimiento por sus comentarios, y creo que es necesario advertir a todos los que nos están escuchando que estos son los temas de fondo, el negociado que está detrás de toda esta parafernalia que se ha descubierto para el dolor de todos. Es menester, entonces, que las autoridades competentes de la Fiscalía de la Nación, de la Contraloría y del Congreso de la República en las instancias que corresponden puedan llevar adelante la investigación con la celeridad y justicia del caso. Creo que esta es una exigencia fundamental para recuperar los mínimos de confianza, para seguir siendo un Estado viable y, por cierto, la posibilidad de que se elimine esta traba burocrática de que no se pueda comprar las vacunas por parte de quienes pueden hacerlo en el mercado internacional. Y yo quiero agradecer a todos, amigos, ustedes por su presencia, por su concurrencia y su atención, y decirles que nos veremos en una próxima oportunidad con Plataforma Democrática. Muchas gracias. Gracias. No sé si todavía...